algo que yo quiero dejar, y todas estas entrevistas son tan valiosas porque ayudan mucho a las personas a tomar decisiones correctas y muchas veces no estamos haciendo lo correcto. Y es no tener miedo a ir al ginecólogo. Muchas de las mujeres, por ejemplo, me dicen, es que es mi primera cita porque tenía miedo de venir. Tenía miedo que me dijeran que tenía algo malo. Y yo pienso que, por ejemplo, dentro de las primeras ITS que mencionamos, clamidia, gonorrea, sífilis y tricomonas, es más fácil que el paciente, hombre o mujer, consulte porque en promedio 3 semanas, 4 semanas empiezan los síntomas o una semana después de la infección, del contacto donde hubo infección. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola tribu de almas conscientes, qué alegre estar nuevamente con ustedes para compartir este espacio y traer a una invitada que viene con el cierre del programa que se quedó cortado la semana pasada por inconvenientes de energía eléctrica, una disculpa por eso, y va a hacernos una síntesis de ese tema que eran los mitos de los métodos anticonceptivos y vamos a hablar hoy de lleno sobre las enfermedades de transmisión sexual, que era un tema también que se iba a llevar a cabo en ese momento, y vamos a hablar de la salud sexual femenina en general. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Nuestra invitada es la doctora Sara Ortiz. Ella es médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Empezamos entonces. Bienvenidos, bienvenidas. Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio nuevamente. Hola, Carol. Para mí siempre es un placer venir a compartir con ustedes conocimientos y, como tú bien decías, a dar el cierre y las conclusiones de un tema súper importante como es los métodos de planificación familiar, que creo que nos extendimos bastante y por problemas técnicos ya no pudimos terminar. Alzando los brazos. Sí, es que se fue la luz, ese día se fue la luz 5 horas. Sí. Entonces, no vino hasta como las 8 o 9 de la noche, entonces por eso fue que se quedó esa parte sin cierre. Pero aquí estás tú para hacer el cierre de ese programa. Sí, yo recuerdo que ese día pues teníamos el gusto de tener a Lizzy, ¿verdad? Tu nieta, y era así como la parte fresca de la vida. De todas las dudas que tienen las chavas de su edad, ¿verdad? Y súper importante el tema, porque como ella comentaba mucho sobre amigas que se automedicaban o las que no querían ir al doctor, etcétera. Entonces, para hacer una síntesis, tomar en cuenta que la importancia de la utilización de un método anticonceptivo desde el momento en que se inician en la vida sexual activa, tomar en cuenta lo importante que es saber sobre los embarazos no planeados, no deseados, que no es lo mismo, ¿verdad? Generalmente, uno que no se desea muchas veces va a resultar en un aborto inducido, ¿verdad? Porque no desean el bebé y buscan la forma en no tenerlo, ¿verdad? No es lo mismo a un embarazo no planeado, no lo estás planificando, sin embargo el bebé siempre es bienvenido. Lo ideal que es que planifiquemos un embarazo, que nos preparemos con ácido fólico y todo lo que conlleva esa parte de la vida de la mujer. Sin embargo, si ya se inician en la vida sexual activa, utilizar un método anticonceptivo. En ese tiempo mencionamos pues todos los que habían, ¿verdad? Desde las píldoras, los quirúrgicos, los sistemas intrauterinos, la T de cobre, los parches, las barritas subdérmicas, inyecciones, ¿sí? También. Las inyecciones, las mensuales, las trimestrales, y pues como mencionamos en esa oportunidad, cada una van a tener sus indicaciones específicas, principalmente las píldoras, sí, que mencionamos, las de 21, las de 28, los esquemas, como los mencionamos, y lo más importante para mí, que es la medicina y la salud preventiva. Entonces, que consulten, que vayan
a su cita, a su chequeo, si tienen dudas, que las resuelvan con su ginecólogo, que no se automediquen. En situaciones hormonales y métodos anticonceptivos sí es bien importante no automedicarse, y algo que es muy valioso en la actualidad son los beneficios extras que van a tener los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Principalmente las combinaciones hormonales orales o las píldoras, porque también se pueden utilizar en una chica, en una mujer que no tenga vida sexual, pero tenga ovario poliquístico, síndrome premenstrual, menstruaciones dolorosas, endometriosis, acné, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchas otras indicaciones para utilizar una combinación hormonal que no solo sea la de planificar un embarazo. ¿Puedes hacer un resumen de cómo saber si el anticonceptivo que estoy usando no me está sentando bien, no me hace bien? Ajá. Acá puede ser, por ejemplo, el aumento de peso. Recordemos que es bien importante cuando una mujer, por ejemplo, tiene ovario poliquístico. Hay que utilizar una combinación hormonal que sea antiandrogénica. Eso quiere decir que va a mejorar todos los síntomas. Si no estamos utilizando algo que sea antiandrógeno, va a empeorar todos los síntomas: exceso de vello, acné, ¿verdad? Aumento de peso. Idealmente utilizar algo que no retenga líquidos si tenemos a la paciente bajando de peso, ¿verdad? Dolor de cabeza intenso, aquellas pacientes que presentan migrañas, hay que saber elegir muy bien qué anticonceptivo le vamos a dar, o incluso si es para tratar cualquier otra cosa, qué combinación hormonal, ¿verdad? En ese momento, recuerdo que mencionamos las que tienen valerato de estradiol y las que tienen etinilestradiol. Entonces, las que tienen el valerato de estradiol son las que van a ser más beneficiosas para la mujer, porque el valerato de estradiol es el estrógeno que producimos en el ovario. Entonces, es mucho mejor y con menos efectos secundarios. Ok. Entonces, si usted siente, pero ¿por qué dijo solo eso y todo lo? Ok, vaya hacia la primera parte, que es el programa anterior a este, donde ya es ese programa y esta entrevista van a darle todo el panorama completo de cada uno, detallado minuciosamente, de los métodos anticonceptivos, porque el que no mencionaste ahorita, que también es lo último, pero es el más radical, es la cirugía. Exacto, ¿verdad? Y que ese definitivamente hay quienes dicen, mire, pero ¿y si me opero y después me vuelvo a operar? ¿Verdad? No es tan seguro que vaya a ser un embarazo en un alto porcentaje. Si se hace en la ligadura, eso generalmente es definitivo. Ok. Bueno, entonces ya para hablar de esa parte que también se quedó ahí en el tintero sobre la salud sexual y las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo estamos hoy en día, Sarita, en relación a datos, estadísticas que ves en clínica? ¿Ha mejorado, se informa más la gente, siguen activándose sexualmente desde un espacio lleno de ignorancia donde no están tomando en cuenta, o sea, no hay conciencia de la seriedad, porque no es nada más irse por el placer y lo bien que la puedan pasar en un momento de actividad sexual, sino todo lo que puede derivarse de ahí? Sabes que lo que tú dices de estadísticas es un tema tan importante. Yo estaba revisando en la página de la Organización Mundial de la Salud y encontré unas estadísticas que a mí me pararon el pelo. Y dice, cada día más de 1 millón de personas contraen una ITS. Se estima que anualmente unos 376 millones de personas contraen alguna de estas 4 infecciones de transmisión sexual, que las vamos a mencionar durante el programa. Una es clamidia, la otra es gonorrea, la otra es sífilis y la otra es tricomona. Imagínate, 376 millones en anualmente, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, esto para el pelo, porque aquí no está incluido ni VIH ni VPH, ¿verdad? Entonces, más de 500 millones de personas son portadoras de virus que provocan una infección genital, como el herpes, y más de 290 millones de mujeres están infectadas por VPH.
¿Y por qué no las estarán incluyendo? Y tienen solo esas, las viejas, digamos, clamidia, gonorrea, sífilis y tricomona. Yo pienso que acá ellos dentro de la estadificación como que los sacan, uno por ser virales. Me hace lógica pero que el pueden daño. Sin embargo, están como todas juntas al final, pero imagínate, solo las que tienen herpes son 500 millones y 290 millones solo de BPH y de las otras son 376 millones dentro de las 4. Entonces, si nos damos cuenta, nos estamos infectando más de BPH y es lo que yo veo en clínica, por ejemplo, con mucha frecuencia, más virus del papiloma humano que cualquier otra ITS. Tal vez en el caso del urólogo, él pueda ver más lo demás, no sé, en hombres que se manifiesta más de estas 4, porque decía el urólogo que entrevisté hace poco que en el caso del hombre, el BPH es como que muy difícil detectarlo, porque a menos que haya manifestación clínica externa, clínica, como de esas racimos de verrugas, se sabrá, porque le digo yo, y si se hace un examen del esperma, como en un esperma, no. Y o sea, tal vez ni metiéndose en la uretra para ver con una camarita, o sea, como que en ellos es difícil detectarlo, pero en la mujer sí es fácil, o sea, y no es que ella, pero sí es portador, no se le ve, pero es portador. Entonces ahí complica más. Y entonces suponte, dentro del BPH, cuando hablemos, vamos a aclarar un poco eso y la forma en que las personas que nos estén viendo y escuchando puedan orientarse y saber para dónde ir. Algo que yo quiero dejar, y todas estas entrevistas son tan valiosas porque ayudan mucho a las personas a tomar decisiones correctas y muchas veces no estamos haciendo lo correcto. Y es no tener miedo a ir al ginecólogo. Muchas de las mujeres, por ejemplo, me dicen, es que es mi primera cita porque tenía miedo de venir. Tenía miedo que me dijeran que tenía algo malo. Y yo pienso que, por ejemplo, dentro de las primeras ITS que mencionamos, clamidia, gonorrea, sífilis y tricomonas, es más fácil que el paciente, hombre o mujer, consulte porque en promedio 3 semanas, 4 semanas empiezan los síntomas o una semana después de la infección, del contacto donde hubo infección. Entonces debemos de tomar conciencia, como tú decías, no es solo el venir y pasar un buen rato, es de hacer conciencia que me expongo a infectarme, como la conclusión que hicimos, un embarazo que no estaba planeando y llegó. Sin embargo, ¿y si contraje VIH, BPH y estas bacterianas y por parásitos que las vamos a mencionar rápidamente, que son tratables con antibióticos y pues fijo, matamos a la bacteria, al parásito y solo que vuelva a existir un contacto nuevamente, se van a volver a infectar, a diferencia de las infecciones virales, en donde acá sí el virus va a permanecer en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso de clamidia, esta es una bacteria que generalmente cuando uno revisa en la literatura se encuentra que no da mayores síntomas, puede pasar desapercibida como una infección vaginal normal. Aparece un flujo, con algún olor, con alguna apariencia. Sin embargo, pero sin mayor molestia. Sin mayor molestia. Okay. Hay mujeres que se acostumbran a tener un flujo vaginal y llegan a su chequeo y yo muchas veces le pregunto ¿desde cuándo tiene este flujo? Ya no recuerdo, pero casi siempre lo mantengo. Entonces nos acostumbramos a un flujo anormal. Entonces si regresamos, ¿qué es lo normal? Debemos tener en el periodo de ovulación un flujo transparente, que es la humedad, ¿verdad? Transparente como clara de huevo, y si hay un flujo normal, debe ser blanquecino, sin olor, sin que cause molestias en toda el área vaginal, y no debe mojar la ropa, no debe ser lechoso,
no debe ser amarillento, grisáceo, o sea, debe de ser un flujo casi transparente. Eso es lo normal. Ok, ese es el de cuando estamos o sea, el periodo perfecto para quedar embarazado. Para quedar embarazadas, ¿verdad? Pero ese, ¿se te sale a la ropa interior? Claro. Se te sale. No se te sale. Es lo que yo diría. Eso está listo ahí a tu servicio para estar húmedo en el momento de la relación sexual, pero yo pensaba, yo veía como que mi vida hacia atrás y decía eso no se sale. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? Era lo que yo mencionaba al inicio. Todo esto es tan importante porque alguien puede decir, ay, pero yo no siempre estoy húmeda. Entonces vaya y consulte. ¿Por qué? Porque húmeda de mojar su ropa interior. Sí, o sea, hay mujeres que consultan porque mire, o sea, por cualquier cosa, y cuando yo las examino, sí, es que siempre me mantengo húmeda. Por eso usan las toallitas. Por eso usan las toallitas, ¿verdad? Y muchas veces pueden usar un protector por pura higiene. Sin embargo, hay quienes se cambian 2 y 3 protectores en un día. Esto no es normal. ¿Por qué? Por ejemplo, me enfoco otra vez en clamidia y regreso ahí. Esa es una ITS, una infección de transmisión sexual, que pasa desapercibida. Sin embargo, ¿qué es lo más grave que me puede pasar con clamidia? Que causa infertilidad, porque puede causar obstrucción en las trompas de falopio. Ok. ¿Sí? Entonces pueden ser aquellas mujeres que no quedan embarazadas. ¿Cómo podemos saber si estamos infectadas de clamidia o no? Acá sí se puede hacer un examen de sangre y el cuerpo guarda la memoria. Entonces podemos hacer un examen de memoria, un examen de clamidia IgG y un examen de clamidia IgM, que es el actual, ¿verdad? Entonces podemos tener un actual negativo y uno de memoria positivo. ¿Sí? Esto va en algún momento a tener un impacto en la fertilidad de esta mujer. Si se padece con Por frecuencia. eso es que es importante la medicina preventiva. Voy y consulto, voy y me chequeo, estoy cada año haciéndome mi Papá Nicolau desde el momento en que me inicio en la vida sexual activa. A esto también, por ejemplo, dentro de las otras estas 4 ITS, gonorrea, sífilis y tricomonas, que son bacterianas, ¿verdad? La tricomoniasis es causada por un parásito, la tricomona. Entonces, estas se quitan con antibiótico. Clamidia, gonorrea, sífilis, se le da tratamiento a la pareja y se vuelve a reinfectar, sí, solo sí, vuelve a tener contacto con alguien que tiene la infección. Pero no es, por ejemplo, en el caso de gonorrea y tricomona, que vaya a tener todo ahí siempre. ¿Qué pasa con la sífilis? Si no se trata adecuadamente, sí puede a futuro ocasionar algún problema a nivel cardíaco, a nivel de articulaciones de rodilla principalmente, si el paciente no va a consulta y no se le da tratamiento. Pero como repito, como son bacterianas, entonces das tratamiento y se desapareció. Yo hubiera pensado que la sífilis ya ni existía por ser como que una enfermedad muy, muy vieja, ¿verdad? Pero sabes que siempre se piden exámenes para descartar que los pacientes estén infectados por sífilis, ¿verdad? Acá podemos ver entonces, en el caso de la mujer, ahí va a estar el flujo. ¿Qué características tiene ese los flujo? flujos van a tener características, por ejemplo, con muy mal olor. Estas enfermedades generalmente dan uretritis. ¿Qué significa eso? Sí. Secreción a nivel de la uretra y mucho ardor y dolor para orinar, que se puede confundir con una infección urinaria. Y esto puede pasar tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? En el caso específico. Entonces, si nos damos cuenta, estas 4 que estamos mencionando pueden ir al médico, les dan tratamiento, les hacen exámenes y se quitan. Ok. ¿Sí? Hay mal olor, ahí puede haber ardor y dolor para orinar. Molestias al momento de tener relación sexual. ¿Cómo qué tipo? Ardor, como refieren, y está descrito en los libros como que sensación de quemazón en el área genital, ¿verdad?
no hay tanto prurito o tanta picazón, ¿verdad? Porque no es lo característico de estas infecciones. Sin embargo, el flujo espumoso sí puede ser lo característico en estas infecciones, ¿verdad? Y más cuando que huele todo, como pescado. Son bacterianas. Cualquiera de estas puede tener ese aroma. Por eso es que es bien importante que las mujeres consulten, ¿verdad? Yo muchas veces les digo a mis pacientes, es que mire, siento esto, tengo el otro, o sea, en una urgencia, en un fin de semana, están de viajes, bueno, yo les puedo indicar algo genérico, o sea, en general que puedan usar. Sin embargo, lo ideal es que consulten para colocar un espéculo y poder ver las características del flujo. ¿Hacen cultivo de eso? No. Muchas veces no se hace por que no tiene uno los medios de cultivo a la mano, ¿verdad? Hay que ir al laboratorio y toda la cuestión. Cuando haya repetición hay muchas mujeres que sí van y se lo hacen. Entonces, como que nos quede de educación, ¿verdad? Estas son las consultas que no podemos hacer por WhatsApp, que los médicos no podemos resolver o que nos manden una foto. ¿Verdad? A veces es que mire así, entonces no, hay que ir al doctor porque puede ser cualquier cosa y entonces uno bueno, le voy a resolver, pero y si no le estoy resolviendo lo que es, si no estoy, obviamente no estoy haciendo un buen diagnóstico. Claro, y en el hombre, ¿qué características hay? Porque decías que en estas hay que medicar a la pareja, a los dos, y si tienen más de una pareja, en lo que se averigua quién fue o con quién es. Sí. Les decís al otro y a los que sean, hay que tomar medicina. Hay que tomar medicamento. Entonces, y en el hombre lo característico que es enrojecimiento a nivel del glande, ¿verdad? Y también secreción puede existir a nivel de la uretra y ardor y dolor para orinar. Entonces, muchas veces por eso es que se confunde con que tienen infecciones urinarias y van y toman antibiótico para infecciones urinarias. Es bien complejo porque en nuestro país la medicina preventiva no la practicamos, ¿verdad? Y yo me he encontrado como muchas personas que es lo más barato, es donde encuentro como que me cobren menos, o sea, como racionalizar, exacto, y al final no, ¿verdad? Y mucho es qué tipo de conducta estoy teniendo también, porque si yo no tengo una conducta de riesgo y mi pareja tampoco, no voy a padecer nada de esto. O sea, qué bueno que lo sé, qué bueno que lo escuché. Sin embargo, estas se quitan con tratamiento. ¿Y son tratamientos de 1 o de 2 semanas? ¿O depende de qué tan crónico? ¿Verdad? Mira, ahora hay tratamientos que son como muy cortos casi que para todo, ¿verdad? Y, por ejemplo, hasta para las infecciones urinarias, uno puede utilizar unidosis semanal, entonces es súper práctico, medicamentos de una vez al día por 7 días, entonces ya son como mucho más prácticos que antes, que había que tomar cada 6 horas y se le olvidaba y entonces no eran tan efectivos. Ok, y aquí mientras estén en el tratamiento hay abstinencia. Hay abstinencia. Okay. Ahora, por ejemplo, hay muchas combinaciones vaginales que vienen en óvulos y que, por ejemplo, van a ser muy efectivas para tricomona, para clamidia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque traen como un poquito más de dosis y son combinaciones con metronidazol y son muy efectivas. Ideal siempre combinarlo con algo tomado y darle siempre a la pareja. O sea, eso es básico. Si solo la mujer se trata, ¿y qué sucede? Muchas veces el hombre no quiere tomar tratamiento. Y aquí quiero aclarar algo, que uno muchas veces ve pacientes en clínica que van a tener una infección vaginal normal. ¿Cómo distingo yo una infección vaginal de una infección de estas 4 que mencionamos, verdad? Las características del flujo, el olor y las características incluso de lo que yo veo en la vagina y en el cuello del útero. Entonces, también uno le sugiere a la paciente, mire, hay que darle a su esposo, pero son como tratamientos
de una dosis de un día. ¿Por qué? Porque si no, el esposo se queda con las bacterias normales, ¿verdad? Porque la vagina es un lugar contaminado, pero no contaminado con tricomonas ni con clamidia, o sea, no, esas no existen dentro de la flora vaginal normal, ¿sí? Sí, hay cándida, garnerela, que esas son las normales que están con nosotros, ¿verdad? Porque incluso cuando tomamos antibiótico te cambia la flora de la vagina y puedes tener infecciones flujo vaginales, ¿verdad? Porque se altera también el pH, entonces que no nos vaya a quedar como, ay Dios, le dieron a mi pareja, peor si tengo estas. No, ¿sí? Generalmente estas uno tiene un cultivo, evidencia, y cuando uno sospecha que hay alguna de estas infecciones, hay que hacer más exámenes, ¿verdad? Para, pues, no crear conflicto también en la pareja, porque es como, bueno, pero yo no fui, pero y entonces fuiste tú, y este tipo de temas es como delicado tratarlo cuando uno hace un diagnóstico de estos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del VIH, pues sabemos que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que va a atacar a las células de la defensa. No oímos mencionar tanto el VIH, recordemos que es... Ya como que pasó de moda, pero sigue dando. Pero existe, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. yo recuerdo cuando estaba en mis primeros años de práctica en el hospital, como más o menos en el año 94, empezaba todo lo del VIH, y para hacer un examen de VIH a un paciente que estaba ingresado en el hospital, había que, 1, pedir autorización al paciente, 2, pedir consulta a psicología y a trabajo social, o sea, dentro del hospital, para que le hicieran la prueba, y entonces dependía del resultado, ya la psicóloga se encargaba del paciente, o sea, era así como... Sí, es que era sinónimo en esa época de muerte segura. Sí. Y hay gente que puede, bueno, el famoso jugador de básquetbol Magic Johnson, él era portador del VIH, pero no se le desarrolló nunca. Y es que lo que sucede es que en el caso específico de este virus, ¿verdad? Como que engañaba las células del cuerpo, y en lugar de las células de reproducir otras células, reproducían virus. Y entonces era donde los pacientes se quedaban sin defensas, para decirlo en términos sencillos, y una gripe, una diarrea, cualquier infección simple, como estaban inmunodeprimidos, los mataba. En la actualidad, pues han desarrollado muchos tratamientos retrovirales, que si el paciente está infectado, pues le hacen su combinación de medicamentos y se lo proporcionan. Y como tú dices, ya no se menciona tanto, como que ya pasó, sin embargo existe y está. Sí, ahorita el boom es el BPH, creo yo, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos enfocamos en lo que es el virus del papiloma, es una infección que yo he tenido pacientes que hasta han ido al psiquiatra porque se deprimen, les da mucha ansiedad el volver a contagiarse. Pero volver a contagiarse quiere decir, se curó, se entendí por el urólogo que no se cura. O sea, se curó y le volvió a dar. O sigue teniéndolo, pero está estable. ¿Sabes qué pasa en el caso específico de la mujer? ¿Verdad? Porque esa es para mí una controversia. Cuando yo mando a un paciente, es pareja, esposo de mi paciente infectada, a buscar una ayuda, no tenemos, por ejemplo, los ginecólogos y los urólogos un consenso de cómo tratar. Lo manejan diferente. Exactamente. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay como 3 ginecólogos que hacen balanoscopías. ¿Qué significa eso? Como cuando uno hace una colposcopía, ¿verdad? Solo que a nivel del pene. Entran por la uretra. Entonces, le ven como en la uretra, y muchas veces ahí detectan que hay virus. Ponen el medio de contraste para ver la camarita, y ahí así sí lo pueden diagnosticar. Así sí lo pueden diagnosticar. Entonces, y yo no culpo a los urólogos porque no es como el pan nuestro de cada día para ellos. Sin embargo, para los ginecólogos sí.
Pero tal vez la están viendo como más liviana a nivel masculino porque a ellos no les está afectando como a la mujer. Pero decía, el BPH te puede llevar a la muerte, a hombre y a mujer o a la ¿Sabes mujer qué? por el cáncer en la cervix. A la mujer porque, de hecho, el cáncer de cervix es una de las principales causas de muerte según la encuesta materno-infantil de Guatemala, no lo que leí antes que eso era de la OMS. En mujeres menores de 35 años. Esa es la causa. Y el BPH es el que causa el 100% de los casos. Antes era así como, factores de riesgo para cáncer de cervix, ¿cuáles son? Inicio de una vida sexual temprana, multiparidad, múltiples parejas sexuales. Pero a veces se dan cuenta que eran mujeres que tenían 8 hijos, pero habían tenido una sola pareja y había fidelidad y no les pasaba nada. No era nada más la multiparidad lo que les provocaba. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que después de ver tanto, ¿verdad? Se ha estudiado tanto el BPH? Porque ese es también otro punto que es sumamente importante. Ahora uno ya tiene más recursos. No existía la vacuna. No existía la vacuna, no existían todos los métodos diagnósticos que podemos tener ahora, por ejemplo, las pruebas de captación híbrida, que es como el ADN del virus. Entonces, si hablamos y nos enfocamos en todo lo que es el virus del papiloma humano, es una infección de transmisión sexual, la más frecuente y que está hoy en día, es como una gripe, ¿sí? Hay virus que son de alto riesgo y virus que son de bajo riesgo. Así se clasifican. Generalmente los de bajo riesgo son los que pueden ocasionar verrugas, que son esa especie de lunarcitos como mezquinos que pueden salir en el área genital, en el área anal, ¿verdad? Si hay sexo oral, pueden salir en la boca y en la garganta. Por eso es bien importante. ¿Qué es importante del BPH? Que su contacto es piel a piel. A diferencia del VIH, que el VIH, el virus va en las secreciones, ¿verdad? Entonces se utiliza un preservativo. Pero son las secreciones sexuales, no es la saliva. Entonces, la saliva se menciona que, o sea, si tienes una herida. Es la sangre también. La sangre, ¿verdad? O sea, por ejemplo, por un beso, en teoría, no se te pasa el VIH, perdón, solo si hay una herida y se menciona que se necesita un tonel de saliva para que fuera la cantidad de virus. Entonces, por eso es que un preservativo sí te puede librar de una infección de VIH, más no de VPH. Porque si hay sexo... Porque puede existir oral. Sexo oral, puede el preservativo que te protege, simplemente el pene, pero quedan los testículos libres y toda la parte escrotal. Y entonces si hay una lesión de BPH, aunque sean muy planitas, porque esa es otra cuestión, las verrugas todas son distintas. ¿A qué me refiero con esto? Tú decías en una oportunidad que son 150 variedades. Son más de 150 de tipos de virus, ¿verdad? Uno lee otra literatura y te dicen que ya van hasta 200. Entonces, ahí uno encuentra verrugas como planas, puedes encontrar unas muy abultadas, otras que se juntan todas y hacen como una coliflor, y pueden aparecer en muchos lados de toda el área genital, ¿sí? Entonces, incluso en el área anal, ¿verdad? Pero tal vez es por todo el juego del pene o es por si hay sexo. Entonces, anal. Por eso es que es bien importante saber que el preservativo, utilizar el preservativo no va a librar a una mujer y a un hombre de contagiarse de BPH. Ok, entonces decías las de bajo riesgo salen verrugas. Salen verrugas. ¿Las de alto riesgo? Las de alto riesgo son los que van a producir el cáncer cervicuterino. Okay. Por eso es que es bien importante cuando uno tiene una paciente que va y consulta. Mire, es que tengo como unas ronchitas, yo creí que era un barrito, me lo destripé, me creció, me salieron otras, yo creí que se me iba a quitar.
me arranqué y cuando sentí me volvió a salir y más grande. O sea, cuando uno hace como una síntesis de todos los motivos de consulta que llevan las pacientes que ya van infectadas por el VPH, es mucho desconocimiento de qué es en realidad, ¿sí? O al final negarnos que eso pueda ser, porque ¿cómo yo voy a tener VPH? Ok. ¿Sí? Entonces, si el VPH es viral, no se trata con un antibiótico porque no es bacteriano. Sí se hace la colposcopía, que es este examen donde introduces, porque se cauterizan, ponen un medio de contraste para que se vea con claridad dónde está. Ahora te voy a contar cómo es el manejo con todo lo que hay ahora, porque antes uno tenía una paciente con una lesión, una verruga, era de hacerle colposcopía, si era necesaria una biopsia, mandarla a analizar, y entonces en la biopsia te podía salir inflamación crónica o una lesión de bajo grado y se podía cauterizar con frío, ¿verdad? La dichosa crioterapia. En la actualidad, por ejemplo, y yo siempre se los digo a mis pacientes, idealmente todas las mujeres que tienen vida sexual deben de hacerse, aunque sea una vez en la vida, una prueba de captación híbrida de VPH, ¿sí? Que es esta prueba de ADN. ¿Por qué? Puede que no tengan ninguna lesión externa, ninguna verruga. Ay, pero ¿por qué me lo voy a hacer si yo no tengo ninguna verruga? Sí, pero puede tener uno de alto riesgo que no le va a dar ningún síntoma hasta que ya esté con un inicio de cáncer. Entonces, es bueno saber si hay un virus adentro o no hay. Y esta prueba de captación híbrida es como un poco como el Papá Nicolau, entrar, tomar un raspado. Sí, sabes que va en un medio específico, con un cepillo también específico, y uno toma, ¿verdad?, la muestra a nivel del cérvix y las paredes, y manda hasta el cepillito, solo se le quita el palito que trae y ya se envía, y el reporte cómo viene. Puede salir negativo y te dicen todos los virus que evaluaron. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los de alto riesgo que te cubre la vacuna? 16 y 18. Ok. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si tú miras, estas pruebas cubren otros de alto riesgo, como los 51, 52, 56, 58, que esos también en los estudios actuales han visto que producen igual cánceres agresivos como el 16 y el 18, que es el que te cubre la vacuna. Acá en nuestro país solo tenemos la vacuna que nos cubre de alto riesgo 16 y 18 y de bajo riesgo el 6 y el 11. Okay. Solo esa vacuna existe ya. Antes solo había una que te cubría el 16 y el 18, pero ya no existe, ya no la comercializan. En los Estados Unidos, por ejemplo, está la nonavalente, te cubre 9 virus más. ¿Cuáles? Otros de alto riesgo. Entonces, acá en nuestro país no. O sea, lo único que tenemos, y está gratuita la vacuna para las niñas en los centros de salud. Vacunen a sus hijas. O sea, no las expongamos. ¿Hasta qué edad te puedes vacunar? En las mujeres hasta los 45 años. ¿Empiezas a los qué? 9. A los 9. Del 9 a 45. Ok. Entonces, tenemos en la actualidad muchos recursos. Por ejemplo, tengo una paciente que consulta, tiene lesiones, podemos utilizar varias cuestiones para quitar las verrugas, ¿verdad? Entonces uno lo hace con un lapicito láser y se terminan, se pueden aplicar spray, o sea, depende cómo esté la situación, elegimos qué utilizar.
Pero aunque quiten las verrugas, eso no quiere decir que quitaron el BPH, ¿o sí? Ahí es donde tenemos que irnos a hacer siempre una prueba de ADN del virus. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y quitar el BPH externo, pero si la paciente me dice, mire, yo no me quiero hacer esa prueba, porque yo sé que no tengo nada adentro. Es como a la gente que le dicen, hágase la prueba del VIH y es pero una ofensa mayor. Entonces, si no se la hacen y adentro tienen virus, estos de alto riesgo, y a veces hay algunos de bajo riesgo, va a seguir contagiando con quien tenga contacto sexual, ¿sí? Si soy responsable, trato lo externo, me hago mi prueba de ADN y, por ejemplo, sale positiva, ¿qué se hace? Que es el paso siguiente, hacer una colposcopía, si es necesario una biopsia. Aunque no hayan verrugas. Aunque no hayan verrugas, ajá. Okay. ¿Por qué? Que yo tenga una prueba positiva de un virus 16-18 no precisamente quiere decir que vamos a tener un cáncer. Simplemente está ahí y es una bombita de tiempo. Entonces se hace el examen para ver que no haya ocasionado el virus ya algún tipo de lesión, ¿sí? Entonces esperamos el resultado y dependiendo de los resultados, pues así damos los tratamientos. En esta etapa, ¿qué es importante? Que las mujeres entiendan que si estamos en un tratamiento, si están infectadas, no deben tener contacto sexual porque van a infectar a la persona con la que estén, ¿sí? O reinfectar a su pareja, pues. Entonces, muchas veces es así como, pero si no siento nada, pero si no tengo nada, otra será. Entonces, es como más de conciencia. Por eso es que este virus es la ITS número 1, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, he tenido casos en donde no tienen ninguna lesión externa y llegan a su chequeo de rutina. Algo bien importante es la forma en que tomas la citología o el Papa Nicolau. En una mujer con útero se debe de realizar con un citobrush, que es como una especie de cepillito, como un lavapachitas, que jala todas las células de los 3 centímetros del cuello del útero y se manda a analizar. Entonces muchas veces no tienen ninguna molestia, pero cuando se toma un buen examen podemos jalar, y menciona el patólogo, ¿verdad? Células con coilocitos. Los coilocitos son las células indicativas de una infección por virus del papiloma humano en un resultado del Papa Nicolau. Ojo que no quiere decir que si yo me hago un buen Papa Nicolau no me deba hacer una prueba de ADN, porque el Papa Nicolau no es para detectar el BPH, es simplemente para ver cómo están las células. Entonces, en mi caso específico yo he detectado lesiones NIC1, ¿verdad? Que es la afección más, como la más simple, digamos, del cuello de la matriz. He detectado varias pacientes con lesiones grado 2, que ya son los NIC2. ¿Qué quiere decir NIC? Es neoplasia intracervical. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando uno tiene ese resultado de Papa Nicolau, hacemos un COVAS, muchas veces ese COVAS te va a salir positivo a uno de alto riesgo. Entonces, si es una neoplasia grado 1, uno congela y se acaba. Pero si es una neoplasia grado 2, obligadamente tenemos que hacer algo que se llama una conización. Y ese es un procedimiento que generalmente se hace en un hospital porque se quita como con un asa, ¿verdad? El pedazo del cuello del útero y se manda al patólogo para que reconfirme que sí es una lesión grado 2 y no ya una lesión grado 3. Se quita el pedazo de útero donde está la lesión. Okay. Entonces eso se hace con un como cauterio
y son como unos alambritos que utilizamos para quitar bien la lesión y dejar sano el cuello del útero. ¿Qué hicimos ahí en esta paciente? Salvarle la vida, porque si no hacemos un buen diagnóstico, son las pacientes que en 5 o 10 años llegan con cánceres invasivos donde ya no son ni operables. De toda esa parte. De toda esa parte. Entonces, si nos damos cuenta, con un buen examen de Papa Nicolau podemos hacer un buen diagnóstico. ¿Qué pasa si mi examen sale normal? Y no tengo nada, pero he tenido vida sexual activa, no he tenido una sola pareja, o incluso he tenido una sola pareja. Voy y me hago una prueba de ADN. O sea, yo sí les digo a mis pacientes, para mí todas las que han mujeres con vida sexual activa deben por lo menos una vez en su vida hacerse una prueba de captación híbrida. No es molesta, viene siendo como el mismo Papa Nicolau. Sí, hay que hacerla, o sea, porque eso te va a salvar la vida y te va a dejar tranquila en que no tienes nada más, ¿sí? Algo importante también es cómo tratamos a la pareja. Ok. ¿Sí? Es como yo te decía, Carol, es una infección que causa mucha molestia. El tema en que buscar culpables, buscar responsables, y algo que es sumamente valioso, y yo muchas veces me ha tocado decirlo así, es, a mí me toca resolver la parte médica en donde cómo está, cómo le fue, cómo le va, qué más vamos a hacer, ¿verdad? Pero ¿quién fue? O sea, eso a mí no me... ¿Qué fue en este tiempo? ¿Qué fue en el otro? ¿Qué es lo malo con este virus específico? Que tú no vas a saber cómo con las que mencionamos al inicio, que bueno, si fue ahorita, eso fue hace un mes, o hace 3 semanas. Ajá. ¿Qué pasa con este virus? Muchas veces se queda dormido. Si tu sistema inmune, tu sistema inmune está bien, ¿qué sucede? Que el mismo cuerpo como que se deshace de él. Aparentemente. ¿Y qué pasa si tu sistema inmune está alto, pero te haces la prueba de captación híbrida de ADN? Puede salir que está positivo. No va a salir negativo porque tu sistema inmune está alto. Ok. Pero, por ejemplo, ahí es donde lo que tú decías, lo tienen pero no lo manifiestan, y eso pasa mucho en el caso de los hombres, ¿verdad? Son portadores pasivos porque no tienen síntomas, sin embargo sí tienen el virus y sí lo están pasando, ¿verdad? Sí lo están contagiando. Entonces, ¿qué sucede? Si no se hace un buen diagnóstico en el hombre y no se le da tratamiento, entonces van a ir contagiando o van a reinfectar a su pareja. O sea, ella pasa por todo el proceso y sigue teniendo relaciones con él, vuelta al problema. Y puede suceder, suponte que uno queme todas las lesiones externas, hagamos una prueba de captación, salga negativa para todos los que evalúan ahí, la paciente aumenta sus defensas y se dejó el novio con la que contrajo la infección, ¿verdad? Yo he tenido 2 pacientes así que a los 2-3 años, ¿verdad? Doctora, mire, es que conocí a alguien, pero tengo miedo de que yo pueda contagiar. No es que me contagien, ¿verdad? Sino que yo pueda contagiar. ¿Qué hago? Yo he repetido la captación híbrida negativa, 0 lesiones. Entonces, pero como yo a esa mujer le digo, ya cuídese, no tiene nada. No sabe qué trae. Ajá, exactamente. Entonces, usted está bien, usted no tiene nada. O sea, sin embargo, lo que tú me decías, ¿verdad? El urólogo dice que no se quita. Desde mi punto de vista, yo tengo mujeres que yo las dejo sin lesiones. Para mí que sí puede suceder que ellas se reinfecten con otra pareja. Ok. ¿Cómo dijiste que se llamaba el examen que se les hace a los hombres para meter el medio de contraste? Balanoscopía. Balanoscopía. Entonces es como que fuera una colposcopía,
solo que a nivel de la uretra se les aplica una solución, se ve con el colposcopio y muchas veces sí se ven las erupciones de el virus del papiloma. A ellos se les podría hacer el mismo tratamiento que a la mujer. Fíjate que hay un laboratorio específico que ellos tienen como un hisopito especial para poder hacer el examen de captación híbrida en los hombres. Lo único es que como que no lo usan mucho, pienso yo. Entonces, a mí me ha pasado que, mire, pero ¿con quién va a ir? Con fulano, va. Y le dice al doctor que le haga. Entonces, el doctor le dice, no, de eso no, o sea, ¿para qué te lo vas a hacer? Ajá, no, ¿para qué te lo vas a hacer? No gastes. Entonces, pero eso es inconsciencia. Eso es no estar actualizado. Te digo como esa falta de qué es lo que yo no miro, porque yo miro esto, es el pan nuestro de cada día. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo le pido favor a Percy, le digo, mira, puedes tomarle la muestra a este paciente, lo puedes evaluar. Bueno, está bien, me dice él, ¿verdad? No es como lo que a él le toca, pero yo le digo, o sea, es que no quiero que se pierda lo que yo ya gané con la mujer. Uh-huh. Entonces, bueno, está bien. Y a veces sí, mira, le encontré lesiones, se las voy a quemar, o voy y mi secretaria me dice, ¿verdad? Mire, vino la pareja de fulana. Entonces le cuento yo, mira, ella, sus exámenes, va. Sí, mira, sí tenía, le hice esto, le hice el otro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Cerramos el círculo en donde los dos hablamos el mismo idioma y sabemos que, aunque no es urólogo, pero como ginecólogo hombre, puede hacerlo. A mí no me gusta, ¿verdad? O sea, lo pudiese hacer, pero no ¿Ponen algún anestésico, sedan o algo? ¿No duele el que te ponga? Porque nosotros no nos ponen el examen por la uretra, pues, sino que es ¿sabes qué a nivel vaginal? Yo pienso que les pueden aplicar ahí anestesias en spray o geles de anestesia de lidocaína, que pienso que les pueden colocar. Sí, porque ahí tienen que introducir a lo largo del pene, pues, para revisar todo el ducto. Y no sé si más allá de donde termina el pene, como yéndose a partes más internas, ahí pueda haber también, o solo se da en el Yo pienso que solo puede ser en el orificio. Ok. Es un tema que podemos pasar hablando horas, porque las dudas de las pacientes son muchas, ¿verdad? O sea, desde las que, mire, tengo dudas si me infecté, no me infecté, o tuve y ahora qué hago, o sea, si alguien se infectó, cómo va a ser su seguimiento, idealmente con citologías o papanicolaos cada 6 meses por 2 años. Para darle seguimiento. Obviamente, las conductas sexuales deben de cambiar porque definitivamente no es fácil para muchas mujeres, por ejemplo, pero mire, es que yo solo tuve una pareja y me infectó, ¿verdad? Y cada una, como somos tan distintas, emocionalmente reaccionan diferente y entonces es también darle esa parte de acompañamiento a la paciente desde tu punto de vista de mujer, ¿verdad? Porque si uno lo ve desde el punto de vista médico es como, bueno, sí, eso le voy a hacer, esto le voy a quitar, o hay que quitarle el útero, o hay que hacer esto, el otro, y ya. Sin embargo, si somos empáticos y vemos en que, bueno, yo puedo haber estado en esos zapatos, y cómo me voy a sentir, y ese es un punto muy válido, la forma incluso en cómo uno de médico aborda el tema de pareja, porque no puedes venir y poner a acusar a alguien, ¿verdad? He tenido pacientes que me dicen, mire, es que me dijeron que era mi esposo, que era esto, y entonces, sin defender a nadie, es, bueno, ¿usted tuvo otra pareja antes? Tal vez desde ahí viene. ¿Usted y él? También, perfecto. Entonces, ¿conocen el historial sexual de los otros? No. Entonces, entremos en paz y armonía. Enfoquémonos en lo importante. ¿Qué es lo importante? Que usted esté bien. Y que si él está contagiado, se cure también. ¿Qué sucede cuando nos desgastamos
enfocando nuestras energías en averiguar el pasado, en buscar culpables, nuestro sistema inmune se bajan las defensas y empeoramos todo lo que podemos mejorar. Ok. En el caso de los hombres, ¿la edad para vacunarse es la misma que en las mujeres? En los hombres es desde 9 y creo que van los estudios como por 25 años, los estudios que dicen las farmacéuticas. Sin embargo, yo he tenido experiencia en que poder vacunar hombres de mayor edad, ¿verdad? O sea, 30, con sus dosis por pura prevención y no pasa nada. Okay. Pero lo que te dicen como siempre todo lo estandarizan, ¿verdad? Algo que es bueno que sepan es que cuando yo tengo un adolescente y lo vacuno de 9, puedo iniciar 9, 10, hasta los 14, el esquema de vacunación es distinto. Si es mayor, si es de 15 años en adelante, voy a utilizar 3 dosis de vacuna. Una inicial, una a los 2 meses y una a los 4 meses después de la segunda dosis. Si tengo un adolescente de 9 a 14, voy a usar una hoy y una en 6 meses. Y eso le cubre. Ok. Entonces son esquemas que, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo quiero vacunar a mi hija, va y vacúnela y se va a ahorrar una dosis. Ok. ¿Y será que porque no están activos sexualmente? Porque por la inmunidad, ajá, por la edad. Ok. Ok, pues mira qué interesante todo lo que sale solo del VIH, que es ahorita el pan nuestro de cada día. ¿Qué porcentaje de gente que está activa sexualmente estará infectada, Sarita? Mira, estadísticas, por ejemplo, si vemos Guate, no hay como tales así. ¿De México habrá que ser parecido acá? Digo yo, por la cultura y todo. Es complejo porque cuando uno busca, yo te digo, yo encontré todo esto de la OMS, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud, en donde los riesgos, ¿verdad? Más que todo, por ejemplo, incluso en mujeres embarazadas que puedan estar contagiadas de VIH y puedan transmitirlo al bebé. Sí se contagia. Sí se contagia. Como el SIDA. El VIH, ¿verdad? Ahora, sí, por eso el VIH sí se contagia también de la mamá al bebé. El VPH, ¿verdad? Hay mujeres que, ¿qué pasa en el embarazo? Por ejemplo, con nuestro sistema inmunológico. Bajan nuestras defensas. Eso es normal en todas las embarazadas. Al bajar las defensas, muchas mujeres dicen, mire doctora, siento ronchitas, siento algo extraño ahí, y son lesiones que se manifiestan por estar más bajas las defensas. Exacto, entonces generalmente no podemos utilizar lo que usamos en una mujer sin embarazo. Entonces solo hay que irla monitoreando y al momento de resolver el embarazo, que ahí debe de ser por una cesárea, entonces se aprovecha y se queman todas las lesiones que existan. Y después del embarazo y el nacimiento del bebé, ya se le da todo el seguimiento, ¿verdad? Del protocolo para manejarlas normalmente como uno lo hace, ¿verdad? Pero sí debemos de informarnos, debemos de tener esa conciencia de nos vamos a iniciar en la vida sexual, más todo los jóvenes, ¿verdad? Todos los riesgos que conllevan, no solo de un embarazo. Claro. Y aquí, Sarita, puede ser complicación todavía mayor si te da además del papiloma con cualquiera de estas otras infecciones bacterianas. Y muchas veces sí se dan, ¿verdad? Y yo he tenido, no muchos casos, pero sí casos como muy puntuales, lo que tú decías, ¿verdad? De mujeres que no tienen una pareja, sino que es que, mire, yo estuve con 2 o 3 personas, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Y a quién le doy? A los 3, ¿verdad? A los 2. Mire, sí, es que, o sea, como esas prácticas sexuales modernas de ahora, ¿verdad? En donde hay sexo libre.
Hay sexo libre, ¿verdad? Y por eso es que yo siempre digo, se pierde el romanticismo, se pierde como todo lo lindo porque todo es muy fácil. Y sin juzgar ni nada, pero ¿a qué nos lleva? O sea, yo desde mi punto de vista de salud, que es lo que me toca, es a ver esta complicación, pero en el trasfondo también encontrar a una mujer desvalorizada, una mujer que necesita más que una costón de una noche. Sí, porque si te vas por esa línea, estás de alguna forma no solo actuando desde tus heridas, sino también desde las creencias que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre, y entonces, pero lo que no estás viendo es lo que te estás lastimando y los riesgos tan altos de las cosas a las que te estás exponiendo. Es como agarrar una pistola, es como tener una pistola cargada en la mano. Mira, justo, o sea, juegas a la ruleta rusa, el punto en el que, bueno, que me toca, ¿verdad? O sea, a lo que... Y escuchas historias de todo tipo, ¿sí? Desde las chavas que se creen como liberales y, bueno, tengo el mismo derecho y no quiero nada formal, no quiero nada serio, prefiero estar sola y me acuesto con quien quiera. Para mí es muy respetable, ¿verdad? Yo sí soy como cero estrés de no meterme en donde no me corresponde como mujer, pero cuando me toca como médico, entonces sí es mi obligación, harta obligación, explicarles lo que hablamos acá, por ejemplo, de que un condón no le va a evitar el VPH. Sí. Sarita, hay gente que le da pavor sentarse en los baños públicos, que porque se van a contagiar de algo. ¿Hay algo de lo que te puedas contagiar en un baño público, además de sentarte en algo que está, según tu criterio, que no está limpio? No, nada de esto se contagia, ni en un baño, ni en la piscina, ni porque estoy a la par de alguien que tiene VPH, ay, ya me pegó, ¿verdad? O nada, o sea... No, y eso sí que nos quede muy claro porque muchas veces es que yo me senté en el baño del comercial, ¿verdad? Y de plano que ahí estaba eso. No, o sea, no es tuvo así. Que haber una práctica. O piel con piel. Piel con piel, sí. Sí, ok. Entonces, ya vieron todas las cosas que se pueden aclarar con la información correcta. No es cuestión, y es que hay miedo, hay vergüenza, hay culpa. Entonces eso te limita a hacerte responsable y entrarle al cuidado de tu cuerpo, a la corrección del daño, porque pues está tu vida en juego. O sea, mira, si no te importa morirte, pues... Y aquí es lo importante de las que somos mamás de adolescentes, ¿verdad? En donde tenemos que darles a nuestros hijos estas informaciones abiertamente. Porque con un jugueteo sexual, si bien te puedes embarazar, te puedes infectar de VPH. Solo con el jugueteo, aunque no haya habido penetración. Exacto. Entonces... Y si hay sexo anal y si hay sexo oral, también. Sí, porque está la creencia de que soy virgen, pero practico sexo oral o practico sexo anal. O sea, no, ¿verdad? O sea... Depende de qué connotación le estás dando a la virginidad. A ese tejido embrionario ahí de que se rompa el himen y que eso es tu virginidad. No. Entonces, yo soy mamá de un adolescente. Y yo con mi hijo hablo como cosas muy claras, sin dar más de la información que él me solicita. Sí me gusta mucho ser tan transparente en todo esto, ¿verdad? Y en la responsabilidad que él como varón tiene al momento de iniciarse en su vida, ¿verdad? O sea, eso no lo voy a elegir yo, eso lo elige ni el momento ni con quién. Ni el momento ni con quién. Pero sí es responsabilidad de mamá y papá hablarle a los hijos y hablarles lo más honesto y transparente que se pueda. Las que son mamás de niñas también, ¿verdad? O sea, no hay como tanto clic y confianza, es lo que yo percibo en mamá e hija, de voy y le hablo, voy y busco
y si no le quiero hablar, busco ayuda, que alguien más le hable, pero que la niña tenga esa información, o sea, eso es tan valioso. Es que ese mismo desconocimiento que puede tener la madre que cree que si le habla y le dice esas cosas a su hija, lo que le está dando es abriéndole la puerta grande, ve y sal al mundo y ten toda la actividad sexual que quieras tener, o sea, no es eso. O cuando las vacunan, ¿verdad? O sea, es que no, yo no la quiero vacunar porque eso es para las mujeres que tienen vida sexual. Y no es así, o sea, se vacunan y van a estar protegidas de un cáncer cervicuterino. Regresamos a lo que yo dije, uno no le va a elegir ni el momento ni la pareja sexual, uno habla, o sea, la abstinencia, se van a abstener hasta que ellos decidan y lo elijan. Pero imagínate, igual te puedes abstener y llegar virgen a tu matrimonio, pero no sabes el historial que trae tu con el que te estás casando. Y entonces... oh, sorpresa, qué premio. Entonces, si tú ves... cuidaste tu virginidad para llegar a contagiarte y a tu luna de miel. hay casos así, Carol, o sea, hay casos en donde las pacientes llegan y se decepcionan y mira, doctora, o sea, y es donde yo te digo, ¿qué aporte uno puede dar? Y yo me pongo, bueno, ahorita le hablo como mujer, ahorita le hablo como doctora, pero desde todo punto de vista, ¿qué herramientas yo tuve? O qué herramientas yo como mamá le di a mi hija, a mi hijo, para que no tengan una mentalidad liberal de libertinaje, sin embargo, una mentalidad sana de la sexualidad, porque eso es, ¿verdad? O sea, la sexualidad es parte del ser humano. Va de la mano tu actividad sexual con cómo estás emocionalmente, con tu inteligencia emocional y con las heridas, con todo lo que no has atendido, tu autoestima, tu valorización, entonces, porque si tengo miedo de la soltería o de no casarme o de no tener hijos y que entonces bajo esa presión, queriendo ir en contra de mis miedos, me arriesgo a lo loco, a lo bandido, entonces me estoy metiendo a más problemas. Si confundo ese tipo de, así es infiel, pero así son los hombres. O sea, eso me pone en riesgo a mí. ¿Qué hago yo? Que él que haga con su vida lo que bien quiera y pueda. Porque yo necesito seguirme relacionando con esa persona. Porque ¿verdad? No tenemos la capacidad de poner límites. Entonces, pero es porque no nos valoramos. Porque el hombre sí puede, tú no, tú soporta, tú calladita, tú sumisa, tú colabora, porque si no te vas a quedar sola, carajo. Entonces eso es todo, es que es como un tejido, Sarita, donde están muchas cosas en juego y desconocer la gravedad o la profundidad que tiene esta enfermedad, esta infección viral del VPH, va más allá de, o sea que ni el condón ni nada te protege. Entonces te das cuenta, te obliga y te ahoría a la abstinencia, a la fidelidad, a ser monógamo. ¿La vacuna cuánto te protege? ¿100%? Lo que sucede es que, suponte... Porque vos le piensas ahorita en la vacuna del COVID. Tiene las 2 dosis, te da. En el VPH, ¿tendrás las 3 dosis? ¿No te da? Fíjate que yo he visto pacientes que ya aún estando infectadas, por ejemplo, alguien puede decir, ay, bueno, pero si yo ya tuve, póngasela, porque pudo haber tenido, por eso es importante la captación híbrida, porque pudo haber tenido uno de bajo riesgo, pero ninguno de alto riesgo. Entonces la vacuna te protege contra el 16 y el 18, que son de alto riesgo. Y esos mismos hacen como una información cruzada y te van a defender contra otros de alto riesgo. Entonces, yo he visto un caso que fue de una colega que a ella le llamó la atención y me dijo, mire, la vacuné a la chica y a pesar de eso, le salieron verrugas. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos damos cuenta cuántos tipos de virus son y el sistema inmunológico de
cada ser humano es Sí, porque diferente. ¿cuántos dan verrugas? Solo los de bajo riesgo. Solo esos. ¿Y ahí Esos qué son los número, que están cantidad hay descritos. de verrugas? No, De números. sabes que no ¿De hay, variedad? pero por ejemplo, los más frecuentes de bajo riesgo, yo tengo acá el 6, el 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 71 y 81. Ay, espérate, ¿puedes ir más despacio? 6, 11, 40, 42, 43. 44, Ok. 54, Ajá. 61, Sí. 70, 71 y 81. Ok, imagínate, solo hay 4 o 7, 11. 11 hay Más frecuentes. de bajo riesgo. Y si Más te frecuente. digo, por ejemplo, Sí. los de alto riesgo, el 16 y el 18 que son fijo, 31, 33, Ok. 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, Ok. 59, 68, 73 y 82. Ok. Esos son como los que han visto que producen más cáncer. 12. 12 que son los que producen más cáncer. Y Ya. los Y de la los de- vacuna, que son 16 y 18, pero interactúan con el 6 y el 11 y hacen como una información cruzada y te protegen indirectamente contra los otros. Pero estos dices que no lo hacen aquí en Guatemala, pero sí se podría ir la prueba a Estados Unidos. Ah, no, la prueba la hacen aquí, la de captación, la del ADN la hacen aquí. No, la de todos estos. porque Ah, aquí- la de, Sí, que tú decías bueno, que no. pero lo que pasa es que la vacuna es la que no está aquí. O sea, la vacuna para esto. la nonavalente, ajá, que tiene 9 tipos. ¿Y si se puede traer de Estados Unidos? Como Pues decía el fíjate doctor. que no sé. Yo, por ejemplo, mi hijo se fue en el 19 a estudiar allá y allá lo vacunaron de una vez. Como parte de la Como protección parte de a la los escuela. jóvenes. Ajá. Me dijo, mamá, mira, aquí me pusieron una vacuna del VPH. ¿En serio, mijo? Ay, sí, me dijo. ¿Cuál ya. te pusieron? Ajá, la nonavalente. O sea, ya sí solo la de 9. Ay, no está la de 4. Ok. Pero sí, o sea, de ver, mira, me dijo, me volvieron a vacunar. ¿Y que, cuáles te pusieron? Porque aquí nos pidieron que tenía que llevar ciertas vacunas. Entonces fue que, bueno, la influenza y no sé qué más le pusimos. Y me acuerdo yo porque eso fue hace 2 años. Y allá, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dijo, mira, me volvieron a vacunar. ¿Y qué le pondrían? ¿Todas las dosis? ¿Solo una? Le pusieron ¿Como un 2. refuerzo? Ajá, Ah, le pusieron 2. las 2. Gracias a Dios. Pues sí. Pero aquí está que viene, pero no viene. Yo tengo 6 años de estar escuchando que ya va a venir. Porque tú dices que las están poniendo gratis en los centros de salud. Aquí están poniendo la Del 16 y 18, 6 y 11. Y hay que vacunar a las niñas, o sea, porque creo que ahorita son niñas hasta 13, 14 años, van como por fases, ¿verdad? Entonces, y creo que ahorita están como en 13, 14 años. Y las mamás que no tengan miedo, que se informen, si tienen mucha duda, que se informen. Ok, sí. Ay, Sarita, algo más que quieras agregar acá, porque el mensaje, creo yo, aquí es: si estás activo sexualmente, más allá de la edad que tienes, de si eres soltero, de si eres casado, viudo, divorciado, pero estás activo sexualmente, ocúpate de revisar esto. Porque en el caso de las infecciones bacterianas, tú decías, pueden, ¿cuál fue la que dijiste que te podía producir infertilidad? La de la clamidia. Las otras, bueno, pues le van a dar antibiótico, un tratamiento de una pomada, usted se cura, pero no sé si la recurrencia de este tipo de infecciones bacterianas también te lleva a algo más serio. Lo que sucede es que suponte, yo sí he tenido pacientes, ¿verdad? Que han sido recurrentes en alguna de las ITS y de pronto es que me dicen, no, es que hay una tercera persona. Pero por pena y vergüenza no me lo decían. Y yo le decía, yo jamás la voy a juzgar.
Yo creo que ese punto no le corresponde a uno, ¿verdad? Entonces, sí, doctora, esto y el otro, y es bueno, desde mi punto de vista, tome acción, tome decisión, pero hay que darle tratamiento a la tercera persona, pues, porque si no, vamos a estar así. En el pimponeo. En el pimponeo, sí. Ok. ¿Tus palabras de cierre? Bueno, para mí siempre es agradable estar aquí porque podemos compartir conocimientos y aprovechar este tiempo para que queden como perlitas. Y algo es que no tengan miedo de ir al ginecólogo, que vayan y consulten. Si no están satisfechas, que pidan una segunda opinión. Si notan algo raro, ¿verdad? Que aprendamos a tocarnos. Generalmente creo que es cultural en nuestro país, ¿verdad? No te toques, no dejes que nadie te toque, o sea, esa protección de mamá. Sin embargo, ya mujeres adultas debemos de explorar que no tengamos nada para poder ir y consultar. Tanto en los senos como en el área genital. Podemos prevenir mucho, hacernos nuestros chequeos cada año, eso es valioso. Si tenemos hijos, hijas, adolescentes, hablémosles con libertad, y si no nos sentimos con la capacidad de poder hacerlo, porque no tenemos todo el conocimiento de algo más que nos puedan preguntar, busquemos a un profesional que les hable, que les dé toda esa información, pero ahorrémonos muchas penas, incluso de papás, ya que nuestros hijos no estén en sintonía con la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Porque recordemos que ahora hay tanta tecnología que nos está robando esa parte, incluso de información que tenemos que dar, porque damos por hecho de que de plano ya lo buscó en internet o ya se lo contó los amigos, etcétera. Entonces, no dejemos que nuestros hijos, esa parte actual que es bonito, o sea, ser tan tecnológico, uno tiene tantas cosas. Google, yo recuerdo que en mi época íbamos a la biblioteca, ¿verdad? Ahora pones lo que pongas y ahí está. Me encanta que no importa cómo se lo escribas, te aparece un ¿sabes que a mí me manojo pasó de una vez información? con Percy? Estábamos hablando de un término y él me dijo el término. Ay, yo no creo que eso exista. Y lo puse y era así, me dijo, es que así decían las comadronas, algo pélvico. Ay, no, ¿cómo va a ser? Pero ya está asustada y sí existía. Entonces, ahora hay tanto para que nosotras también como mamás aprendamos, como mujeres nos informemos, y todos estos espacios donde damos una información veraz, porque esa es otra cosa, ¿verdad? A veces también metemos en San Google cosas y nos aparecen otras, entonces busquemos siempre fuentes fidedignas, pero consultemos, no asumamos, hay cosas que podemos prevenir, incluso con todos los estilos de vida saludables. Yo escribí hoy una notita en un grupo de Facebook donde escribo un martes cada 15 días y justo escribí en general sobre la medicina preventiva. ¿Verdad? Estamos acostumbrados a oír de enfermedades. Sin embargo, ahora con el COVID nos damos cuenta que antes eran solo hombres, pero ahora hay hipertensión, diabetes y otros factores que nos van a llevar a que podamos tener casos más severos de COVID, incluso la muerte, ¿verdad? Entonces, mejorar todos nuestros estilos de vida y no se sientan acusadas, no se sientan juzgadas, simplemente busquen un lugar donde puedan ir con confianza a consultar y abrir su corazón, y si tienen que sanar esa parte emocional, también que busquen ayuda, ¿verdad? Aquí vienen tantos profesionales que yo los recomiendo, y a veces estoy con Judita ahí pidiéndole los números y esto para poder referir, porque es esa parte valiosa no solo de sanar el cuerpo, sino que también todo el alma y las emociones. Todas nuestras emociones, sí, Carol. Y lo bueno es que Percy está, aunque no sea su especialidad, ya al servicio para
poder hacerle a los hombres Sí. el examen que tú dijiste, la balanoscopía, y tomar la muestra esta de la captación híbrida, porque eso es bien importante, porque sí existe y sí se le puede tomar a los hombres. Uh-huh. Entonces yo ahí negocié, porque es así como, pero es que a mí no me gusta ver hombres, y le digo, pero es que en serio, si no se pierde el paciente, o sea, pero no de que se vayan, sino que todo lo que yo logré con la mujer va a volver a caer. Va a volver a caer, entonces, sí. y así estamos trabajando. Si me salió la balanoscopía, si soy hombre, y me sale mi prueba esta de captación híbrida de ADN, si soy mujer, y la colposcopía y todo esto, y soy negativo, ¿me debo repetir el examen solo si cambio pareja? ¿O mira, los protocolos para esos exámenes, cuando salieron, por ejemplo, decías que tú te tenías que hacer uno hoy y luego cada 5 años, ¿verdad? Okay. No he revisado, no he encontrado nada que diga que uno tiene que hacerlo cada año, cada cambio de pareja, Sin embargo, a mí me hace sentido si cambias de pareja. Si cambias de pareja, puedes repetirlo y decir, bueno, estoy bien, ¿verdad? O pedirle incluso a tu pareja, mira cómo estamos. Sí, sí. Y eso es sano para una relación. Sí. Eso es sano para una relación. Sí. Ok, pues gracias, Sarita, por haber estado con nosotros. Para mí siempre es un placer estar acá con ustedes. Linda, gracias. ¿Dónde puede usted contactar a la doctora Sara Ortiz? Si es por teléfono, la clínica 5023-1441, para mí esa es la vía más 59. rápida. ¿Perdón? ¿Repite? 5923. Yo que dije 50. Ajá. Sí, que ahí está el gran 9. 5923-1441 en Facebook. En Instagram está como Mujer Plena Care en Facebook, Mujer Plena Care GT en Instagram, y la página web mujerplena.com.gt. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer.